caso cerrado. Bueno, amigos, estamos de regreso, listos para este próximo caso del día de hoy, que hemos de recibir con una cita del escritor romano Publio Ciro, que dice: elegimos amar, pero no podemos elegir dejar de amar. Que pasen los litigantes. Uno solo sabe cuánto ama cuando es capaz de renunciar a lo que más quiere. No se trata de renuncia, se trata de sentido común. En este momento lo más importante no somos nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ana, tú eres la demandante. Descríbeme, por favor, quiénes son Sofía y Jesús, por qué los demandas y lo que pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora Polo. Sí, efectivamente, vengo a demandar a esta pareja porque quiero entregarles en adopción a mi hija biológica y que ellos me entreguen en adopción a su hija biológica. Ok. Pero ustedes son amigos, familiares. No. Todo comenzó, doctora, hace aproximadamente 3 años, cuando ambas coincidimos en Colombia el día de nuestro parto. Pero irresponsablemente en ese hospital intercambiaron ambas niñas. Yo traje la noticia, se la entregué a producción, no sé si... Déjeme ver, ¿la tiene, señor director? La pesadilla de unos padres les cambian a sus hijos al nacer. 2 familias vivieron uno de los momentos más terribles de su vida. Frente a un juez, intercambiaron a los que durante 1 año y 10 meses creyeron que eran sus hijos, pero que en realidad fueron cambiados con total impunidad en el hospital materno infantil en Moca, antes de ser entregados a sus madres biológicas. Y los niños están en cajas. Sí, doctora. Con cajas, en cajas identificados con un papelito. Sí. Fue error del hospital, doctora. Sí, fue una terrible confusión que nos está costando muy caro. Okay. Aproximadamente hace 1 año le diagnostican a mi hija. A la que tú te llevas del hospital. Sí. Leucemia. Y esto me cambió la vida por completo. Pero a raíz de eso empezamos a practicarle una serie de estudios y exámenes pertinentes por la enfermedad y descubrimos algo más aterrador, que la que yo pensaba que era mi hija, resulta que no era mi hija. Yo voy hasta el hospital y comienzo una demanda en contra de ese hospital. Ellos, en un lapso de 24 horas, ellos piden muestras de ADN a las 16 madres que ese día dimos a luz en ese hospital. Todos los padres recurrieron a entregar sus pruebas de ADN, pero había una pareja en específicamente ellos. Doctora. Ellos no respondían ni positiva ni negativamente para manifestarse. Doctora, ya estábamos en Estados Unidos. Ok, ustedes me van a responder, no se preocupen. Hasta que al cabo de 3 meses, ellos por fin se manifiestan y dicen que van a volar a Colombia para entonces esclarecer el caso, a ver qué era lo que estaba pasando. Efectivamente, cuando ellos llegan y se le practican las pruebas de ADN a las niñas, sí, corroboramos que habían sido intercambiadas. Ella tenía a mi niña y yo tenía a su niña. Pues entonces los 3 convenimos que lo más lógico y el bien para esas niñas era devolverlas a sus madres biológicas. Pues los 3 estuvimos de acuerdo, conversamos mucho y pues ganamos la demanda. Con esa plata que nos dio el hospital, la utilizamos entre otras cosas para la salud de Mía. Pues nos venimos aquí a Estados Unidos para poder tener Mía los tratamientos adecuados. Luego a Mía la internamos en un hospital y luego de ese tiempo que ella estuvo en el hospital, pues tras otros estudios, pues se le descubre otra enfermedad. Ella tiene una distrofia muscular. Sí. Y debido a eso, pues igual ya había un trámite legal que habíamos comenzado y un convenio que debíamos cumplir.
de intercambiar a esas de nuevo niñas, a las niñas. a sus padres biológicos. Yo regreso a Colombia Con tu hija biológica. sí, ¿verdad? Con Mariana. Y fueron 2 meses en Colombia que no se dio esa empatía, esa convivencia fue muy trágica para la niña, porque yo soy adulto y yo puedo manejar mejor la situación. Sabíamos que iba a ser algo complejo. O sea, la niña estaba extrañando a quien Sí. asumía a sus padres. Sí, hasta el punto de que teníamos Aunque estas son que... niñas pequeñitas, ¿qué edad tienen? 3 años. 3 años, son pequeñitas. Sí, pero hasta el punto de que teníamos que hacer horas por FaceTime para calmar a Mariana y yo a Andrea, que estaba hospitalizada en un hospital. Ella, su tiempo libre, en vez de estar en el hospital cuidando a Andrea, ella viajaba 4 o 5 Doctora, veces fue un en 3 acuerdo. meses a ver a Mariana y a Andrea sola en el hospital. Doctora, fue un acuerdo mutuo entre las dos familias, Ok. todo por el bien de las niñas. Yo sé que Andrea tiene sus cuidados médicos, tiene sus buenos médicos, tiene sus enfermeras, pero también sé como madre que mi hija necesita el afecto que un médico no le va a proporcionar. Pero nosotras vamos allí, Ella doctora, está todos los abocada días. a Mariana y Andrea está sola en un hospital. Porque también nos extraña, Mariana nos extraña, doctora. Entonces yo lo que ¿Y estoy tú extrañas- pidiendo... y tú extrañas a Sí, Andrea? yo lo que estoy pidiendo... Yo lo que siento que como que tú tienes más afinidad Sí. Es con la obvio. niña que no es tuya que con la tuya. Claro, doctora. Es o sea, obvio, Doctora, pero igual Cada yo niña amo a creció con cada Mariana. familia. Yo compré- Porque es carne de mi carne, pero yo necesito estar con Andrea. Con mi Andrea. Entonces yo lo que estoy pidiendo, por O sea, favor... que tú estás dispuesta a entregar a tu Sí, hija, a mi hija a tu biológica. sangre de tu Sí. sangre por estoy recuperar a la dispuesta, otra. Estoy dispuesta. Y si yo concediera esta increíble, extraña situación de la vida y del destino, ¿tu plan sería que regresar a Colombia con mi Andrea? Sí, doctora. Porque Espérate. es que yo estoy... Ok, pero escucha, fíjate, piénsalo porque quiero que me digas, porque piénsalo y me lo vas a decir después del receso. Porque esa niña tiene unas necesidades muy grandes en este momento. Totalmente, Y tú doctora. misma admites que aquí está en buenos hospitales, tiene buenos médicos, buena atención. Uno en la vida planea tantas cosas y luego el destino juega su carta también. Y no nos queda otro remedio que aceptar la realidad que se nos presenta y las circunstancias. Ana está demandando a Sofía y a Jesús, que son un matrimonio. Ella le está pidiendo que estos adopten a su hija biológica y ella adoptar a la hija biológica de ellos. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? No son amigos, no se conocen, se conocieron hace básicamente poco tiempo. Pues les cuento. El día que estas dos mujeres tuvieron a sus hijas, respectivamente, que fue en un hospital en Colombia, cuando se las entregaron, a la demandante Ana le entregaron la hija biológica de la demandada Sofía y viceversa. La hija de ella biológica se la entregan a esta familia. Pasan aproximadamente 3 años. Y un día la niña de esta se enferma. Y ahí es que descubren que ella no es la madre biológica de esta criatura. Ella se dirige al hospital, entabla una demanda, se hace toda una investigación y se descubre este intercambio que había ocurrido. Pero ya esta familia vivía aquí en Estados Unidos. No obstante, a través de la guía de la demanda y todo un sinnúmero de un esquema que se hizo, hacen el cambio. Pero la transición no fue fácil. La niña ya los extrañaba, la niña de ella los extraña a ellos, porque los reconoce como sus padres, el vínculo lo hicieron con ella y viceversa. Ella también extrañaba a la que ella había criado. Y yo te pregunté antes del receso, tu niña es especial, ¿tienes tú los medios, la estructura, la capacidad para que ella reciba la misma atención médica de la misma calidad que está recibiendo aquí en Estados Unidos? Sí, doctora, sí.
Sí la tiene. porque tengo el dinero que nos dieron por la demanda. Igual ellos tienen parte de ese dinero y yo Pero en haría lo Colombia que no va a fuera. estar bien, doctora. Yo haré lo que sea posible y lo que esté a mi alcance y más porque mi niña reciba buen tratamiento en Colombia. Pero ha sido Aparte sé egoísta. que va a recibir Ana, el has cariño sido que egoísta necesita. por llevártela a Yo Colombia. entiendo. Yo no me perdonaría que mi hija fallezca sola en un hospital. Va a fallecer en Colombia, sin estar con doctora. ella. Es No, que nosotros no estamos digas dispuestos, eso. nosotros Ella- estamos dispuestos a entregarle Doctora, todo a la ella- niña A ver, igual. ok, va. Vamos ahora formalmente a ver cuál es la postura de ustedes ante lo que ella está diciendo. Doctora, permiso. Aquí tengo las actas de nacimiento. A ver, da. Y nosotros también tenemos las actas de nacimiento. Ok, perfecto. Ok, vamos ya, me la dan acá, ya la tengo toda aquí, perfecto. Ok, bueno, vamos a ver cuál es la postura de ustedes ante lo que ella propone. Ok, buenas tardes, doctora. Buenas Nosotros somos los padres biológicos de mi Andrea, Ujú. pero también somos los padres de Mariana. Queremos mantener la custodia de mi Andrea. Y tener la custodia de Mariana. Queremos la custodia de las Qué dos niñas. descaro. Y yo... Entonces, la Y mi quieren hija- dejar a ella sin hijo. Doctora, Sí, realmente qué pudiera ser descarada. temporal, porque creemos que ella emocionalmente, por toda esta situación que no fue fácil para nadie, está mal emocionalmente. Ella en estos momentos yo no está No, estable. doctora. ¿Quién? Ana, ¿Por no, qué? doctora. entendemos la situación, lo difícil que ha sido darnos cuenta de la realidad de mi Andrea, de su enfermedad. Ella se ha abocado de una manera única a mi Andrea, pero de tal forma que ella no ve hacia los lados. Ella solo ve a mi Andrea. Ha descuidado Se a olvida Mariana. de Mariana. No, estás muy equivocado porque Bueno, voy a ¿y contar cómo es la recibiendo relación? los Un cuidados que momento. necesita. Ana, espérate. Le voy a ¿Y contar lo cómo que es la sucedió. relación de ustedes con mi Andrea? Ajá. Que es la niña. Doctora, le voy a contar la situación. A ver. En aquel momento llegó un mail del hospital aclarándonos punto a punto lo que había sucedido. Mi esposo no creyó que eso era cierto. Un tiempo después, a escondidas de mi esposo, acudí con mi hija, Mariana, la que tenía en casa, a un laboratorio médico a hacernos un chequeo, análisis de sangre, de ADN. Y al arrojar los resultados nos dimos cuenta que ella no era mía. Para mí fue devastador, no dormía, no podía Imagínate vivir. yo, Se me cayó el mundo, imagínate yo. doctora, porque realmente, o sea, era no saber dónde estaba mi hija biológica, pero también era abandonar a mi Mariana con la que nos habíamos criado durante tantos años. Entonces, es que la solución que ustedes me proponen, la parte que es la parte que yo no entiendo. Porque ustedes están proponiendo quedarse con las dos Y no niñas. pueden Pero cobrar, de manera doctora, temporal, doctora, temporal. porque hemos visto Ella la no es actitud una y la mala conducta, madre. la conducta que ella Pero ha no está manifestado bien este tiempo para emocionalmente. acá. Sí, estoy bien, Ella porque no tú está eres bien. Está bien, médico, ¿por ¿cómo qué? vas a Porque está decir separado eso? de mi Andrea, a Pero quien no- ama y Claro, pero Doctora, pero nosotros descuida a también, Mariana. siente doctora. la conexión. Descuida a Mariana. Pero nosotros también. Pero eso mismo, la situación misma ha hecho que ella se descontrole, no se guía, Pero solamente porque está dices que estoy pendiente. descontrolada, Ok. o sea, también entiende la Bueno, situación No que te estamos digo, viviendo. doctora, esto yo es digo que está difícil. descontrolada porque ella, teniendo a Mariana, no la llama Mariana, la llama mi Andrea. y Doctora, quiere que pero- se comporte como mi Andrea. Una niña cuando de está en estás Colombia. equivocado. ¿Ustedes Por Dios. tienen testigos? Sí, nosotros Para hacer tenemos con el testigos. testigo Yo de los también tengo demandados. testigos. Ok, vamos a Es empezar el con el padre testigo. de la niña, doctora. Por Dios. Este es el papá De de la Mariana. hija biológica de ella, De que es Mariana. Mariana. Que De es Mariana. Buenas tardes, Y doctora. está aquí apoyándolos a ustedes. ¿Cómo se llama usted? Alberto. Ok. Yo vengo a apoyarlos a ellos porque yo realmente a través del tiempo, nosotros Pero fuimos ¿qué pareja, hace? tuvimos nuestra hija, que a la final no era nuestra hija, pero la tuvimos, pues, y al tiempo nos tuvimos que separar. Y Qué debido a cínico través de eso, eres. ella ha caído en depresión, en problemas. cínico eres, no me deja doctora, en por paz Dios. todo el tiempo, llamándome todo el tiempo, pidiéndome que vaya a visitar a la niña todo el tiempo. O sea, Pero ustedes están juntos. No, doctora, pero es que ¿qué viene a decir este hombre si él con mi hija nunca me ha ayudado? Y después que se enteró que la niña ¿Se da estaba cuenta, enferma, él más doctora? nunca Pero- apareció. O sea, ¿Qué que viene él nunca- a hacer aquí? nunca te ha pagado ¿Qué vienes a hacer aquí? manutención, No, nada. nada. ¿Y sabes qué? Después que nos dieron el dinero en la demanda, a él se le ocurrió la brillante idea de llamarme para pedirme dinero. ¿Eso es un padre ejemplar? No, Eso es un Siempre padre, he llamado. doctora. Yo reconozco que he cometido mi error al no atenderle a todo esto, pero realmente pienso que está nosotros mejor tenemos- aquí. Por favor. Pienso que está mejor aquí en Mira, yo Estados lo que Unidos. pienso que tú eres un oportunista. Cállate la boca. Doctora, nosotros tenemos una estructura familiar. Mira, la verdad es que tú no me hace falta aquí para nada. Lárgate. Lárgate. Por favor. Cerdo desgraciado. Oye, las niñas vinieron. Sí, doctora, están aquí. Pues sí, nosotros tenemos papá,
mamá, y queremos mantener esa estructura familiar. ¿Y qué pasa? Yo soy brindarle madre soltera, esa pero yo estructura puedo familiar con mi a hija. mi ¿Qué Andrea. pasa? Yo le voy a decir algo a usted. Es muy lindo que los niños tengan mamá, papá o tengan dos adultos que se ocupen de ellos. Pero yo he visto madres solteras hacer un excelente trabajo Sí. con sus hijos. Continuamos con este problemático caso que ocurrió en Colombia, pero les voy a decir algo. Hace poco también en California ocurrió algo muy similar a lo que ocurrió aquí. Así que esto le puede realmente pasar a cualquiera. Ana está demandando a Sofía y a Jesús. Ella le está pidiendo a esta pareja que adopten a quien es su hija biológica y ella adoptar a la hija biológica de ellos. Y ellos lo que proponen es que las dos niñas se queden con ellos un tiempo hasta que ella se estabilice, porque ellos alegan que ella está muy nerviosa, no atiende a Mariana porque está muy pendiente del cuidado de la niña que está enferma y que necesita un tiempo libre como para mejorarse. Ok, vamos a pasar primero a las niñas con la doctora Geisha Menéndez, al doctor Moisés Irizarry también, y pásame a las dos niñitas. Doctor. Ese es mío. Ella es Es mía. mía. Hola, Mía. Hola, Mía. Hola, Mía. ¿Cómo estás? Ven acá. Ve a mami. Ven, Ve con mami, Mía. mía, mía, ven. Mira, mira que resultó ser mami. Hola, Mariana. Esta es Mariana. Y esta es Mía. Mía. Hola, Mía. Hola, Mariana. Vente, hija. Vente, princesa. Ven, mi Mariana. amor. Mía. Mía está como confundida. Sí, doctora, ¿Verdad, permanece. Sí, se doctora? ve confundida, doctora. Yo la veo que ella Ella lleva tanto tiempo en un hospital le cuesta un poco de recibiendo. trabajo como buscar, Sí. a quién ¿A quién? dirigirse. Correcto. Ven acá, ven conmigo. Qué linda tú eres. Qué linda tú eres. Que Dios te bendiga. Mariana. Ok. Yo creo, no sé si se querrán ir con Roberto. Sabrá Dios. A ver, Robert, Iggy, mira a ver si tú y Roberto las pueden retirar de la sala, aunque ellas están aquí felices y contentas. Ellas están divinas. Se vayan a jugar allá con ajá, Roberto y Ignacio van a jugar con ustedes. Perfecto. Doctor Irizarry, hablemos del diagnóstico de la pequeñita Mía Andrea. Ella tiene una condición de distrofia muscular que se llama Duchenne, que es la más común. Suele encontrarse en niños de 3 a 5 años de edad, quizá a veces un poco antes. Y aunque ahora no se ve la debilidad que los músculos de ella sufren, va a ser severamente progresiva hasta que llegar a la adolescencia, y la gran mayoría de ellos muere del corazón a esa edad. La adolescencia temprana. O sea que la prognosis de esa niña no es nada buena. Es mala, no hay mucho que se pueda hacer. Por eso quiero tenerla conmigo. ¿Y por la favor. leucemia, doctor? Ella recibió una médula, la médula ósea de su mamá. De ella tenía ALL, que es un tipo de leucemia que se puede tratar, o sea que en ese aspecto estamos fuera de peligro. La leucemia de ella está tratada. El problema de ella es que viene también con la condición genética. Ella está mejor aquí, doctora. Recibe los mejores tratamientos. Ok. Mire, doctora, lo que yo veo acá, usted ayúdeme, por favor, porque necesito su ayuda en esta. Estas niñas son pequeñitas. Yo siento que cuando los niños son pequeñitos, pues tienen más oportunidades de reajustarse y readaptarse a sus circunstancias. Correcto, y recrear estos lazos emocionales siempre y cuando haya una consistencia De parte de los adultos. de los adultos, correcto. Correcto. Yo lo que veo que son los adultos los que están teniendo problemas aquí. Hay unos que sienten una tremenda conexión con la sanita, pero esa no es su hija. Y ella está sintiendo una increíble conexión
con la que no es su hija biológica. Disculpe, doctora. Aparte de que se está condenando que va a perder a su hija porque sabemos por la prognosis de la criatura. Y aún así, Yo la quiero conmigo. Pero qué amor Es un tan egoísta, incondicional. No, El la que estamos egoísta viendo eres tú, también que de te parte quieres de enamorar silencio, de los niños. escuchen a la doctora, por favor. Es decir, lo que estoy viendo No peleen en este momento, vamos a escucharnos. es una muestra de un amor completamente incondicional. Entonces, ¿aquí hay algún problema psicológico, doctora? Bueno, doctora, no necesariamente yo lo vería como un problema psicológico, simplemente creo que esta señora ha hecho una conexión materna muy fuerte con esta niña y no es que ella realmente rechace el hacer la conexión con su hija biológica, pero realmente ella está expresando su amor maternal de una manera pura, no basado en lo que es biológicamente quién está determinada como mi hija, sino basado en esta relación que ella ha establecido. Vamos a pasar al testigo de producción, por favor. Y me preocupa también por la niña que está tan enferma, doctora, porque cuando los niños pasan por enfermedades así tan difíciles, que están en hospitales recibiendo tanto tratamiento, esto les puede ocasionar también un gran nivel de estrés, un gran nivel de ansiedad, de inseguridad, y esto puede empezar a afectar también los lazos y las ataduras emocionales que ellos siguen haciendo y desarrollando en un futuro. Es bien difícil este caso. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jennifer. Ok. ¿Y tú quién soy, eres? Yo soy la cuidadora de la niña Mía Andrea, aquí en los Estados Unidos. Ok. Aproximadamente estoy al cuidado de ella hace unos 3 meses. Yo la cuido todo el tiempo, 24/7. Mi testimonio es a raíz de que la niña, aparte de mis cuidados profesionales y médicos, yo siento que ella necesita seguridad, siento que ella necesita más afecto, ya que sus padres biológicos iban todos los días a visitarla, pero 1 o 2 horas en los cuales la niña Mía Andrea no tiene ese afecto, ese feeling. En 1 o 2 horas yo no siento que ellos conectan ni la niña conecta con ellos. Pero debe ser progresivo, doctora. Ella se crió con otra madre. No es así. Yo me comunico con la Al señora. contrario, Al contrario. creo que en estos momentos esta niña cuando más necesita necesita. De su madre, lo más todo el tiempo posible. Sí. porque es Nosotros que ella de vamos otra todos manera los está días, solita, doctora. entonces ha perdido su mamá que la ha criado y no tiene la posibilidad de crear esta nueva conexión con su Yo su me mamá comunico biológica. con la señora Ana y la señora Ana es la que me da todas las indicaciones de cómo la niña duerme. Oye, lo que te voy a decir, te doy las gracias. Porque yo sé que tú estás poniendo Estoy tu en trabajo riesgo, en mi trabajo, riesgo. sí, pero todo por el bien de la niña. es bello que hayas hecho esto y que realmente reveles este hecho que yo creo que es muy importante. Porque yo realmente siento que esa criatura lo que necesita, Necesita amor. más que nada, es un amor de compasión para lo que tenga de vida. Un amor sin condición. Doctora, nosotros vamos todos los días al hospital. No, pero 2 2 horas no por vale. Dios, ¿qué Doctora, es eso? estamos siempre ahí. No vale 2 horas. No. Decisión del caso. Miren lo que voy a hacer. Voy a reiterar el error del hospital. Porque siento que Deje por el bien de el la- hospital hizo un error. Pero el destino confirmó que el error era lo que tenía que ser en esta vida de estas 2 niñas. Esta mujer está dispuesta a adoptar a una niña que no es suya biológicamente y que ella sabe que tiene una vida corta. Pero es nuestra hija, doctor. Sí, yo lo sé. Pero Pero eso yo no también- creo que para biológica. ustedes esta niña es su hija. Nosotros también Para estamos mí, dispuestos. para mí, su hija es Mariana. Es Mariana. Ustedes ven a Mariana como su hija. Ustedes A las dos, no ven doctora. a Andrea como su hija. Vayan a visitarla a Colombia. Cuando quiera. Doctora, Cuando quieran vayan a visitarla en cuando quieran. Colombia. Hemos ido reiteradas veces, Ustedes doctora. vinieron aquí libre y voluntariamente. Colombia. Yo no obligué a nadie que viniera aquí. Ustedes vinieron de verdad aquí en busca a una solución. Y en base a lo que yo he escuchado y la evidencia que he visto y como he visto cómo se han comportado aquí, yo pienso realmente que la madre espiritual de vida de Dios, que Dios quería para Andrea, es ella. Gracias, doctor. Y ustedes, yo concedo la demanda, he dicho, caso cerrado.
sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. Sé que Andrea tiene sus cuidados médicos, tiene sus buenos médicos, tiene sus enfermeras, pero también sé como madre